Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, amigos de la Filmoteca Villaverde. Antes de nada, bueno, explicar un poco el cambio que realizamos de programación. Como habéis recibido a través del correo electrónico, la película que estaba prevista para hoy era la película Jefe, dirigida por Sergio Barejón, que bueno, es una película española de la última temporada que consideramos muy interesante, pero bueno, finalmente no se ha podido programar porque, bueno, por motivos totalmente ajenos a nosotros, es decir, en determinadas ocasiones las distribuidoras y las productoras firman acuerdos de distribución. Nosotros, cada una de las películas que ponemos, pues lógicamente la contratamos con la distribuidora de la película, como hemos hecho en el caso de Jefe, pero el contrato firmado a su vez entre la productora y la distribuidora de la película, pues tiene ciertas limitaciones para la exhibición de la película en formato online. A nosotros se nos había autorizado en cualquiera de los casos para realizar la sesión, pero al parecer hay conflicto entre el contrato que tiene la productora con la distribuidora y no está del todo claro la posibilidad de exhibir la película de una manera virtual, digital, en formato online, ¿no? Con lo cual nosotros, lógicamente, ante la duda, pues preferimos ser lo más cautos posibles y, por supuesto, no infringir ningún tipo de barrera de derechos audiovisuales en la que pudiéramos incurrir. Ante la duda, preferimos ser muy cautos y cambiar la programación, y cuando bueno, pues ya se aclare ese contrato de limitación de derechos virtuales entre la productora y la distribuidora, pues procederemos a programar de nuevo la película Jefe, pero mientras tanto preferimos no incurrir en ningún tipo de infracción de derechos, como es lógico. Entonces, bueno, pues por eso hemos decidido cambiar la película. Y vamos a ver una película titulada El Ángel. Es una coproducción entre España y Argentina, una producción interesantísima, ¿no? de cine argentino, como digo, en coproducción con España, que recibió infinidad de nominaciones y premios en el momento del estreno. Una película además que participó en el Festival de Cannes, pero bueno, ha recibido, como digo, infinidad de premios internacionales, no solamente en Iberoamérica y en Argentina, sino también en Europa y a nivel internacional. Para que os hagáis una idea, en la película, en el momento del estreno en su país de origen, en Argentina, eh, pues fue la película, batió el récord de la película estrenada en mayor número de salas en ese momento. La película se estrenó en más de 350 salas en el momento de su estreno, lo cual suponía el récord para una película argentina. Es decir, El Ángel batió el récord de estrenarse en el mayor número de salas para una producción nacional de Argentina. Y ya no solamente eso, sino que además batió todos los récords en Argentina de taquilla durante los primeros fines de semana de estreno. Es decir, estamos ante una película que supuso todo un acontecimiento en su país de origen, en Argentina, aunque como digo está coproducida por España, pero está tanto rodada como además toda la historia y todo el equipo es de Argentina. Bueno, pues supuso todo un fenómeno, ¿no? En su país de origen, en Argentina, y ha tenido muy buen recorrido y una cierta repercusión bueno, pues a nivel internacional. Para presentarnos la película y para el coloquio posterior, hoy contamos con Israel Paredes, al que además quiero agradecer especialmente porque debido al cambio de última hora que hemos realizado, pues le hemos podido pillar casi un poco a última hora, ¿no? Hemos hablado con él porque, bueno, a nosotros se nos comunicó que no podíamos realizar la sesión de Jefe hace unas horas. Bueno, pues hemos hablado con Israel y como siempre, pues la verdad es que siempre está disponible para estar con nosotros en esta Filmoteca de Villaverde. Así que Israel, te agradezco especialmente el esfuerzo que has hecho hoy para estar con nosotros, para presentar la película Jefe, que como digo, además es una película muy interesante, ¿no? De estas coproducciones que a veces se dan entre España y Argentina, o bueno, a través de este programa de Ibermedia, que
que facilita las coproducciones entre España y países iberoamericanos, en este caso con Argentina, y que es una película más que notable, ¿verdad? Sí, bueno, antes de nada, buenas. Y nada, gracias a vosotros de nuevo por contar conmigo. Sí, El Ángel es, como decías, una película de 2018, dirigida por Luis Ortega. Es una película muy interesante en cuanto a coproducción, aunque yo creo que sí tiene una identidad muy argentina, muy clara. Y sobre todo lo que comentabas del tema del gran éxito que fue en su país, también en parte se debe a que está inspirada en la vida de un personaje bastante controvertido, pero a su vez muy conocido en la sociedad argentina, como es Carlos Robledo Puig, el, el apodado Ángel Negro, Ángel de la Muerte, que, bueno, como verán los espectadores, comenzó muy joven una vida criminal que incluso en la película no está reducido, pero no da vida cuenta de que al poco de cumplir los 20 años ya había matado a 11 personas y cometido más de 40 robos. Es una de esas figuras de la cultura popular, de la delincuencia, muy conocida en Argentina, además por haber surgido en un contexto tan particular como el que verán los espectadores. Y creo que eso ayudó mucho a la película para que fuese en su momento tan aclamada allí y luego tuviese esa expansión. Aquí, desde luego, que el deseo esté detrás de la productora ayudó mucho como decías, a esa distribución que tuvo y a todos los premios que fue ganando. Y nada, decir, pues eso, luego ya en la coloquio podemos extendernos más, que el director es Luis Ortega, que es un joven director argentino, que es muy veterano a pesar de tener tan solo 40 años, pero porque empezó a dirigir muy joven, en el 2001. Ha estado prácticamente con 20 y pocos años ya dirigiendo películas y bueno, Ortega pertenece un poco a la segunda oleada de directores argentinos que surgen en el nuevo cine argentino tras los años 90. Y El Ángel representa muy bien quizás la llegada de lo que ha ido trabajando en su cine, en cuanto a unir el underground con el que empezó en sus primeras películas como Caja Negra o Monobloc, y un poco un cine independiente, más internacional en cuanto a su forma de tratar la imagen y sin ningún problema también introducir elementos comerciales que creo en el Ángel todo confluye. Y nada, también destacar que Ortega escribe el guión junto al periodista e investigador Rudolfo Palacios, quien a su vez escribió un libro de investigación sobre este personaje, sobre Carlos Robledo, y añadieron al guión a Sergio Holguín, que es también un escritor conocido, sobre todo en Argentina, por la fragilidad de los cuerpos. Y bueno, la película yo creo que se nutre muy bien de estos tres elementos en el guión: una base más de investigación, una parte más literaria, una parte cinematográfica. Y luego también destacar, como verán los espectadores, el trabajo musical y de dirección artística que tiene la película, que es muy elaborado para reconstruir la época, para ser realista, pero a la vez para introducir algunos elementos pues un poco más distorsionadores de la realidad. Y bueno, creo que con esto ya podemos dar paso a la película y luego en el coloquio ya ampliamos un poco más. Estupendo, pues Israel, después te veremos para que nos comentes la película El Ángel. Simplemente recordar a todos los espectadores que debajo de la ventana donde nos están viendo la presentación está otra ventana en el que tienen el acceso a la película, que ya está activado el enlace para poder verla. En el caso de hoy no es necesario introducir contraseña. Simplemente pueden acceder a través del enlace en el que ya habéis entrado para ver la introducción, y justo debajo, como digo, está la pestañita para poder entrar a ver la película. Si alguien tuviera problema o no ve el enlace, es suficiente con refrescar la página o presionar F5 y automáticamente se le activará el enlace para ver la película. Bueno, son aproximadamente unos 117 minutos de película, casi 2 horas, con lo cual alrededor de dentro de 2 horas, a eso de las
8:13 aproximadamente, pues estaremos por aquí de vuelta con Israel, que nos comentará pues muchos más aspectos de la película. Muchas gracias a todos y que disfrutéis del Ángel. Y bienvenidos tras haber visto El Ángel, que como decíamos al principio es una película argentina en coproducción con España que dirigió Luis Ortega en el año 2018 y que, como han visto, está inspirada en la vida de Carlos Robledo Puig, a quien apodaban el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte, y que la película recrea un poco la construcción y la llegada hacia ese punto de no retorno del personaje, basándose ligeramente en su vida, como decíamos al principio. Con apenas 20 años había matado 11 personas, cometió más de 40 robos. La película no se extiende, evidentemente, a querer relatar absolutamente todo lo que hizo Carlos Robledo, pero sí crear alrededor de su imagen e ir creando una narración sobre este personaje que en la sociedad argentina de aquella época resultó muy perturbador y pasados los años sigue en la cárcel. De hecho, creo que es el preso que lleva más años en Argentina, uno de los presos que más años llevan en la cárcel, prácticamente un hombre de casi 70 años que ha pasado prácticamente toda su vida en la cárcel después de esa juventud que nos muestra la película. Luis Ortega, el director de la película, comentábamos al principio, es un veterano del cine argentino a pesar de tener 40 años. Empezó también muy joven a dirigir, debutó en 2001 con Caja Negra y luego realizó otras películas como Monobloc, Los Santos Sucios, Verano Maldito, Lulú, y series de televisión como Historia de un clan, con la cual tiene cierta relación El Ángel. Historia de un clan es sobre la familia Pucho, que se dedicaba a secuestro y a extorsión, que también es la familia que aparece en la película de Pablo Trapero, El Clan. Para el guión recuperando un poco lo de la introducción, para escribir este guión, Ortega contó con la colaboración de Rodolfo Palacios y de Sergio Holguín. Palacios había escrito un libro sobre Carlos Robledo, El Ángel Negro, la feroz vida de Carlos Robledo Puig, y ahí relataba en un ensayo periodístico un poco toda la trayectoria de Carlos Robledo y sobre todo toda la parte final, que es un poco la que en la película queda fuera, que es como lo que fue todo el efecto mediático en la película que han visto, porque verán que al final queda expuesto, pero no muy desarrollado. En el libro sí desarrolla porque realmente fue eh, el evento durante aquellos meses en Argentina. Pues Carlos Robledo se convirtió en una especie de estrella pop con esa fascinación que a veces surge alrededor de estos asesinos en serie, de estos jóvenes delincuentes y además en este caso por tratarse de un joven que además físicamente tenía este aspecto que nos transmite Ferrero, el actor, de un niño, casi un adolescente perpetuo, ¿no? Y luego, por otro lado, contó con Sergio Holguín, un escritor, para darle otro tipo de enfoque a la historia. Para contextualizar un poco a Ortega, que quizás aquí hasta El Ángel no es un director al que bueno, pues no hemos podido, no se había conocido mucho. Ortega pertenece a lo que podría ser la segunda oleada del llamado nuevo cine argentino. Este nuevo cine argentino, que es, pues, los historiadores han venido a llamar aquel cine que comienza en los años 90 en Argentina y que bebe un poco de todo lo que se empieza a construir en los años 80 tras la dictadura en Argentina a nivel cinematográfico. Se crean primeras escuelas independientes, en las universidades se empieza a incorporar
el cine como materia, empieza a haber un mayor interés por estudiar cine, algo que no había habido hasta entonces. Se crea la ley de cine, se crea el Festival de Mar del Plata, luego también el Bafisi, el Independiente de Buenos Aires, que ahora son ya dos festivales a nivel internacional muy consagrados, con muchísimo prestigio. Y dentro de esta nueva forma de entender el cine argentina se llega a los años 90 con unas bases más o menos sólidas para que surjan determinados directores que van cambiando un poco el panorama cinematográfico argentino y volviéndose mucho más internacionales, abandonando una cierta teatralidad que había habido, por lo menos a nivel comercial, en el cine argentino durante décadas. Y ya en el 91 hay una película que es Rapado, de Martin Redman, que es un poco la película que crea, bueno, el punto de arranque, ¿no?, de esta generación que hasta 1998 aproximadamente no tiene una gran repercusión y se da gracias a Pisa Birra Faso de Bruno Stagnaio, que empiezan ya internacionalmente a tener, más allá de su país, fuerza, y surgen directores como Pablo Trapero, Lucrecia Martel o Lisandro Alonso, que cada uno desde diferentes perspectivas, por ejemplo, Trapero quizás a nivel un poco más comercial, más accesible al público, Martel y Alonso quizás un poco más de lo que se suele considerar un cine de autor muy a la europea. Bueno, pues estos directores van internacionalizando ya el cine argentino y en el nuevo siglo directores como Ortega encuentran ya digamos una cierta solidez y casi una industria en Argentina para poner en marcha su cine. Ortega, como comentaba en la introducción, comienza un poco en el mundo underground eh, y después va evolucionando su cine y va trabajando desde diferentes perspectivas, mirando mucho al cine independiente norteamericano, aunando con géneros cinematográficos y también, como pasa en El Ángel, juntando todos estos aspectos en una película que al fin y al cabo es una producción comercial, dicho esto en un buen sentido. El Ángel es una película, como decía, es una coproducción con España, parte es El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, que de hecho fueron muy importantes pues, para, por ejemplo, Lucrecia Martel, su primera película. La Ciénaga estuvo apoyada en todo momento desde El Deseo y eso ayudó mucho a que llegase fuera de Argentina. Y Ortega siempre se ha movido un poco se ha movido entre varias aguas cinematográficas y El Ángel es quizás su película de llegada, de eclosión después de todas las películas anteriores. Como habrán visto, es una película muy personal, muy autoral en muchos sentidos, pero que evidentemente juega con diferentes géneros y que es una película que al fin y al cabo puede llegar a todo tipo de público y en Argentina, como comentaba Luis Miguel al principio en la introducción de la película, fue muy taquillera, fue la película más taquillera argentina hasta ese momento. Pues fue un auténtico acontecimiento en gran medida también porque recuperaba esta figura de Robledo que allí, pasado el tiempo y de diferentes generaciones, Robledo pertenece todavía dentro del imaginario colectivo argentino como una figura eh, que interesa, relevante y sobre todo por el contexto. Dejando ya un poco de lado a Ortega, me parece interesante destacar dos nombres propios de esta película, también más allá de los actores que hacen, que dan bastante consistencia a sus personajes. Y uno de ellos es el de Juliana Pestegui, que es el director de fotografía, y por otro lado el de Julia Frey, que es la directora de arte de la película. La fotografía de la película habrán visto que es una película muy luminosa, muy pop, incluso a veces muy kitsch. Es una reconstrucción fotográfica que rehuye muchos aspectos. El querer mostrar aquella época, estamos hablando de que luego hablaremos un poco más del contexto en el que se desarrolla la película, pero se aleja un poco de la fotografía más hiperrealista, incluso más oscura, para intentar crear una atmósfera
más lúgubre, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo en la película es francamente duro, pero tiene una fotografía muy lumínica que crea una sensación de irrealidad. Esto enlaza con la dirección de arte de Freud, donde más allá de reconstruir la época que lo hace, juntado con esta fotografía, incluso también con la música, nos crean un contexto extraño, ¿no? Es decir, es una realidad que sí que nos remite a aquella época, a su estética, que juega mucho también, evidentemente, con nuestro propio imaginario sobre lo que podría ser cine 60, 70, pero a su vez tiene algo como de ensoñación y irreal en todo momento. La película a veces está desarrollada durante, y la historia de Robledo fue durante la llamada Revolución Argentina, una época terrorífica, una dictadura, donde había el ejército estaba presente en las calles, donde había mucha represión social, bueno, lo que es una dictadura militar, como creo que pues, muchos de los espectadores conocerán un poco cómo fue aquella dictadura argentina. En cambio, como habrán visto también en la película, todo ese contexto queda prácticamente desdibujado en El Ángel. Esto no quiere decir que la película sea una abstracción, pero aunque de cierta manera sí podría serlo, pero se centra más en el personaje de Rebler. O sea, no hay hay una cierta relación de intentar ver que este personaje ha surgido en un contexto burgués, en una dictadura, pero no están los responsables muy interesados en querer crear una conexión directa entre cómo se produce un personaje como este y si tiene algo que ver con el sistema que acoge su crecimiento. No hay en ese aspecto sí hay una abstracción, es decir, hay una fijación sobre por qué este joven que aparentemente bueno, pues, tiene todo, no tiene una problemáticas en casa que le hagan tener que rebelarse, es simplemente una persona enajenada, totalmente megalómana, que quiere destacar, pero y esto ayuda, como decía, esta fotografía y esa dirección de arte a crear esa irrealidad donde los contornos de la Argentina de la época quedan no desdibujados, pero sí mostrados superficialmente para decir era la época, esta era la música, aunque también hay que decir que la música que eligió el director para la película es de 10, 15, 20 años antes. Además lo hizo a propósito, el querer que la música que sonase no fuese la que se escuchaba o se creaba, mejor dicho, actualmente, o sea, en ese momento coetáneo en Argentina. Es una música anterior. Esto lleva a que El Ángel en el fondo es lo que se suele a veces decir una película de personaje, ¿no? Un estudio de un personaje y realmente es el chaval el que, Ángel, el que construye la película, él es en la narración, todos los personajes secundarios, incluso los más cercanos, tienen sentido al final en cuanto a lo que afecta a este personaje, es el punto de mira y por tanto el punto de vista que nosotros como espectadores tenemos al final de todo es el suyo. Y aquí vuelvo a toda esta fotografía, a esta forma de rodar de Ortega, a la dirección artística de la irrealidad que nosotros vemos, ese hiperrealismo transformado casi en una ensoñación, se corresponde a la propia visión que tiene Ángel en cuanto a lo que le rodea. Él es una persona, como decía, enajenada, sin ningún tipo de empatía hacia los demás, capaz de matar sin ningún tipo de problema. Roba no tanto por codicia, sino por el mero hecho de poder robar y salir libre sin tener problemas de hacerlo. O sea, realmente la visión de Ángel en esta película es la de un descerebrado que hace todo por capricho. No hay una visión como ha podido haber en otro tipo de retratos de jóvenes asesinos, no hay una rebelión contra un sistema eh,
o contra unos problemas en casa, una represión, no hay una visión nihilista de la vida, donde no hay una filosofía existencial detrás de, por muy discutible que sea, de sus actos, simplemente hay un porque puedo hacerlo y lo hago. Ahí, por eso ese mundo de tanto color, donde en el fondo estamos en 1971, hay una dictadura donde la gente está muriendo, donde hay represión, no aparece en la película porque realmente para este personaje está claro que ese contexto, esa realidad a él no le importa, no tiene ningún tipo de empatía hacia los demás y no le importa absolutamente nada. Sí es verdad que por eso el final quizás se nos puede quedar un poco escaso al no desarrollar bien la relación que tuvo en la realidad este personaje con la prensa del momento, todas las entrevistas que concedió, toda la fascinación mediática que generó alrededor de, no solo por lo que había hecho, sino por su físico, por lo que representaba. Pero eso sí es verdad que a lo largo de la película sí está muy presente en la manera en que el director se acerca al cuerpo y al rostro del actor, el mostrar esa extraña sexualidad que tiene, esa atracción que todos los personajes van manifestando a lo largo de la película hacia él. Y al final es una muestra de un joven cuya irresponsabilidad, esa falta de empatía, sin divertirse hasta morir que decía, llega a convertirle en un monstruo absoluto asocial, capaz de cualquier cosa, finalmente para salirse con la suya. Esto ya para ir terminando, a la película se le acusó en algún momento de ser muy frívola, quizás a algún espectador le ha podido parecerlo. Es una película extremadamente objetiva desde un punto de vista, en el aspecto de que o sea, es objetiva en el tanto a que el punto de vista que se elige es el de Ángel, por lo tanto, hay una subjetividad porque es su mirada, pero hay una objetividad a la hora de decir, lo estás viendo a través de estos ojos, esto es lo que hay, y evidentemente Ángel concibe todo como una gran frivolidad. Es una elección por parte de los guionistas y de Ortega discutible, como puede ser cualquier elección formal o de punto de vista, pero tiene cierta lógica a la hora de querer establecer esa mirada, ¿no? Entonces, nosotros vemos todo con frivolidad porque Ángel, para ellos, por desgracia, lo veía. Por otro lado, esto le permite al director y a los guionistas crear una distancia por la cual no hay un juicio o no hay un juicio explícito, porque en el fondo sí lo hay finalmente, pero hay mayor un deseo de mostrar unos actos y una forma de, no solamente como los comete Ángel, sino las consecuencias, o sea, la falta de consecuencias morales en este personaje. Como digo, esto es discutible, es una manera de acercarse que, que, que impone una lejanía y permitir al espectador, en cualquier caso, tomar partido una vez vista la película, pero creo que hay que entender que esta frivolidad, como digo, que se le acusó, realmente tiene consistencia a la hora de querer decir, este personaje es así, ¿sabes? En una época donde al final Ángel involuntariamente quizás se acaba convirtiendo en un comentario de esa dictadura de la Junta en Argentina, en una época donde sin Dios, sin moral, sin nada, sin referentes sociales, aparece un personaje que no cree en la muerte, donde al final, como la propia película, todo es puesta en escena, todo es interpretación, todo al final es un artilugio y todo es tan frívolo y superficial como su mirada, porque quizás él estaba en un mundo, en una sociedad que estaba perdiendo el norte por las imposiciones puestas por un régimen, por lo cual al final Ángel quizás acaba siendo una parábola involuntaria de una época más allá del retrato de un absoluto monstruo que nunca llegó a entender él porque se le consideraba tal y nunca se arrepintió de nada de lo que había hecho porque, como hemos visto en la película, para él era todo un juego.
Y nada, con esto agradecer a todos los espectadores que hayan visto la película y se hayan quedado al coloquio, que hayan estado una vez más con nosotros en Filmoteca Villaverde, y les emplazamos a la siguiente sesión de online. Muchas gracias.